¿Cómo enseñar a nuestros hijos la doctrina espírita? Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro programa Luces para el Alma, un espacio creado por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena que busca la divulgación de la doctrina espírita a partir de las inquietudes, las preguntas de todos nuestros suscriptores. Hoy tenemos este tema especial que alguna vez una de nuestras suscriptoras nos escribió de cómo se podría enseñar la doctrina espírita a sus hijos, ya que ellos no tienen un centro espírita donde asistir. Por eso hemos invitado a María Fernanda Gómez, una de las trabajadoras de nuestra casa. Buenas tardes, María Fernanda. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes a todos. Bueno, María Fernanda, el tema que nos invitan el día de hoy, ¿deben los padres o madres espíritas enseñar a sus hijos esta doctrina que Dios les ha permitido conocer? Sí, Víctor. Bueno, en el libro de los Espíritus, en la pregunta 208, nos dicen que los padres ejercen una gran influencia sobre los hijos y que es deber de los padres educar a los hijos. En la pregunta 582 del libro de los Espíritus, nos dicen que ser padre o madre es una misión y que es un deber de esos padres guiar a los hijos por el camino del bien. Entonces, basándonos en esto, los padres deben enseñar a sus hijos la fe que profesan, deben enseñarles sus creencias. Así como un católico, un judío, un musulmán le enseña a sus hijos la creencia que tiene, nosotros los espíritas debemos enseñarle a nuestros hijos el espiritismo. Hay una educación que es formal, que es académica y que debe ser impartida por profesionales en las instituciones correspondientes. Pero hay otra educación que es moral y que esa le corresponde a los padres impartirlas en el hogar. Entonces, con base en esto, nosotros los espíritas debemos enseñar la doctrina espírita a nuestros hijos. María Fernanda, porque es importante comenzar desde la infancia, respetando, claro, el contexto de cada quien cuando llega a la doctrina espírita. ¿La infancia tiene algo de especial para absorber todas estas informaciones? Correcto. En el espiritismo nos enseñan que en esos primeros años del niño, el espíritu se está adaptando a ese nuevo cuerpo que está ocupando. Entonces, durante ese periodo de adaptación, el niño es mucho más moldeable y le queda mucho más fácil interiorizar, recibir las directrices de los padres. Es por esto que esa educación que le damos a los hijos desde que nacen hasta aproximadamente los 7 años es muy importante porque les vamos a sentar las bases para su futuro. Cuando los jóvenes llegan a la adolescencia, nos enseñan en el espiritismo que es la etapa en la que el espíritu ya se manifiesta con todas sus tendencias. Y si nosotros durante la infancia no hemos tratado de corregir, no hemos identificado esas tendencias o no hemos sentado las bases correctas, pues cuando ya el joven esté en la etapa de la adolescencia va a ser mucho más difícil. Entonces, la edad ideal para que nosotros comencemos a sembrar en los hijos los temas espirituales y morales es durante la primera infancia. Pero aquí surge un desafío para los espíritas, porque el espiritismo es una doctrina que tiene 169 años. Los espíritas somos minoría. Hace poco, en una charla, nos decía José Cueto que aproximadamente, teniendo en cuenta las estadísticas de Brasil, aproximadamente 1 de cada 10.000 habitantes en el planeta Tierra es espírita. Entonces, la probabilidad de que se formen familias espíritas es bastante baja. Muchas veces las personas, los espíritas, forman hogares con personas que tienen otro tipo de creencias. O en ocasiones, conocemos el espiritismo cuando ya el hogar se ha formado. Entonces, es muy complejo. En ocasiones no tenemos esa oportunidad de impartir a los hijos la doctrina desde sus primeros años.
María Fernanda, cuando hablamos de enseñar la doctrina espírita, hay unos temas que vienen inmediatamente a la mesa, como son los temas de Dios, los temas de la inmortalidad del alma, la comunicación de los espíritus, la reencarnación, la pluralidad de mundos habitados, la ley del progreso, la ley de evolución, la ley de justicia, amor y caridad. A Jesús como modelo y guía. Todos estos temas es fácil enseñarle a un niño, por ejemplo, estos temas. Ellos pueden entenderlos. Bueno, los niños, como decíamos, tienen capacidad de asimilar la información que nosotros les suministramos. Hay cosas, y yo no sé si te pasó, que uno de pronto escuchó en la infancia y no lo comprendía, pero que más adelante lo comprendió. Entonces, todo eso que sembramos en ese niño que pensamos que no está escuchando, que no está entendiendo, puede ser fundamental en un futuro. Y siempre va a ser muy diferente la formación de una persona si desde el inicio los padres se basan en la fe, si los padres se basan en Jesús como modelo, a que si pensamos que eso debe ser impartido a determinada edad o lo debe enseñar el colegio, entonces ahí es cuando nos equivocamos, que era lo que decíamos. Si nosotros esperamos a que el joven pueda opinar para hablarle de moral, para hablarle de Jesús, para hablarle de la inmortalidad del alma, pues habremos perdido unos años que eran valiosos, ¿cierto? Entonces, hay escenarios diferentes. En ocasiones hay hijos, hay niños que nacen en hogares espíritas. Pues ese escenario es el más fácil, porque si un hogar es espírita, ese niño va a estar desde temprana edad en contacto con el evangelio, porque los espíritas hacemos el evangelio en el hogar. Ese niño va a poder tener acceso a las tareas que hay para los niños en el centro espírita, ¿cierto? Ese niño, en la medida en que crezca, se va a poder vincular a la obra social. Y todo esto va a ayudar a su formación y va a ser desde temprana edad, que es lo ideal. ¿Qué sucede? Que en ocasiones conocemos el espiritismo cuando ya hemos formado a nuestros hijos en otro tipo de creencia, católica o evangélica o cualquier otro tipo de creencia. Y entonces, en ese caso, lo que nosotros tenemos que hacer es compartir con ellos, tratar de hablarles a la razón y mostrarles lo que tiene el espiritismo que nos llevó a nosotros a quedarnos en la doctrina. Ahora, sabemos que las religiones, ninguna religión es mala, todas las religiones tienen como objetivo conducir a Dios. Entonces, si nosotros hemos sido personas de principios siempre, aunque tuviéramos otra creencia, hemos formado a esos hijos con principios. El tema es que si no nos ocupamos de formarlos en principios porque no los teníamos o porque pensábamos que había que esperar que comprendieran, ahí es cuando nosotros nos equivocamos. Pero mientras estemos formando a los hijos dentro de lo que es correcto, el espiritismo es maravilloso. Yo pienso que todos los que llegamos al espiritismo sabemos cuál es el beneficio que el espiritismo ha traído para nosotros. Y no es porque sea superior a las otras creencias, sino porque tiene información que a nosotros particularmente nos sirve para alcanzar esa transformación moral. Entonces, no es tanto la creencia con la que educamos al hijo, sino que lo importante es que desde siempre nosotros les presentemos a los hijos unas bases morales, unos principios en los que ellos se puedan apoyar para convertirse en hombres de bien. ¿Qué papel juega aquí como práctica espírita el Evangelio en el hogar según tu experiencia? ¿Ayuda el Evangelio a educar a nuestros hijos? Sí ayuda mucho el Evangelio a educar a nuestros hijos y pienso que ese espacio que se tiene en familia para leer temas que nos tocan a todos, porque son de la cotidianidad, cuando nosotros hablamos de la venganza, cuando hablamos de colocar la otra mejilla, cuando hablamos de perdonar, son temas que se relacionan con nuestro día a día. Entonces, tener ese espacio cuando tú vas a la iglesia o cuando tú vas al centro espírita, hay una charla que está preparada y te dictan todo un contenido. Cuando tú estás en tu casa, con tu familia, ya todo se hace no tanto general, sino particular. Entonces ya los temas se pueden tocar de una manera más cercana.
Entonces, si en el Evangelio nos sale o nos toca estudiar sobre la paciencia, nosotros tratamos de explicar ese Evangelio aplicado a lo que sucede en el día a día en el hogar, o a la tolerancia o la indulgencia. Entonces, el Evangelio en el hogar es muy importante. Deberían también las otras creencias, si bien no seguirse por el Evangelio según el Espiritismo, sí tener esos espacios de oración en la casa, porque esa educación moral le corresponde a los padres. Y es en esa conversación cara a cara, cercana, en la que nosotros podemos llegar también al corazón y a la razón de nuestros hijos. Muy bien, María Fernanda. También nos llega un tema, que es el tema de cuando el padre de familia educa al hijo en las bases espíritas, pero el hijo no toma el camino del bien. ¿Qué pasa ahí con el padre de familia? ¿Sí? ¿Fracasó realmente? Bueno, en el espiritismo nos enseñan, tanto en el libro de los espíritus como en el Evangelio, que efectivamente la paternidad es una misión, pero nosotros sabemos que somos inmortales, que hemos tenido otras experiencias y en ocasiones hay espíritus que piden tener padres buenos y creo que siempre se los conceden si hay esa intención de cambio. Entonces, en ocasiones, padres que son muy correctos pueden tener hijos que tienen tendencias muy diferentes. Efectivamente, la misión de ese padre es ayudar a ese hijo para que progrese y tome el camino del bien, pero todos tenemos libre albedrío. Nuestros hijos tienen libre albedrío. A veces quisiéramos que no, quisiéramos que hicieran lo que nosotros decimos, pero llega un momento en el que ellos toman sus propias decisiones. Entonces, lo importante es que nosotros como padres cumplamos con nuestra tarea de enseñarles lo correcto, de decirles qué está bien, qué está mal y cómo los puede afectar a ellos tomar malas decisiones. Si el hijo nuestro, cuando ya tiene edad para decidir, toma la decisión incorrecta, pues nos va a doler, obviamente nos va a doler mucho, pero tenemos que tener la tranquilidad que nosotros hicimos todo para encaminar. Y Cuando lo hemos hecho, quedó una semilla allí. queda una semilla sembrada que si bien en esta encarnación no se pudo concluir la tarea, seguramente habrá otra oportunidad para que ese padre, esa madre puedan tenderle nuevamente la mano a ese hijo y puedan terminar el proceso felizmente. Porque Dios es tan misericordioso y nos ama tanto que nos da todas las oportunidades que nosotros necesitamos para ser mejores, para progresar, para ser felices. Entonces, aunque nos equivoquemos una y mil veces, vamos a tener una y mil oportunidades para corregir ese camino. Entonces, lo importante es que el padre y la madre cumplan con su función, porque desafortunadamente o por temas de experiencias, en ocasiones llegan hijos a hogares donde el padre y la madre no les muestran ni con el ejemplo, ni con la formación en el hogar el camino correcto. Ahí la responsabilidad es de los padres, tendrán que responder por eso. Entonces, lo importante es que nosotros seamos conscientes y que ese hijo que Dios nos entregó, que permitió que llegara al hogar, lo envolvamos en amor, lo observemos, que seamos objetivos, porque a veces uno quiere ver todo lo bueno en el hijo, pero los hijos tienen malas tendencias como las tenemos nosotros, y el deber del padre es tratar, y de la madre, de identificarlas para llevarlos por el camino del bien. Una de nuestras suscriptoras con las cuales le escribimos diciéndole que íbamos a hacer un programa al respecto, nos gustaría que le comentaras, tú que eres una madre espírita, tienes dos hermosos hijos que has educado en las bases espíritas, ¿cómo ha sido tu experiencia y cómo has llevado la doctrina espírita a tu hogar y has beneficiado a tus hijos, María Fernanda? Sí, el espiritismo es un regalo maravilloso que nos da la vida y que nos da Dios. Yo nací en un hogar que obviamente no es espírita. Y ahora que yo tengo mis hijos, comprendo lo importante. Amo a mis padres y sé que hicieron lo mejor y les agradezco y dieron lo mejor para que yo sea hoy lo que soy. Pero pienso que a todos nos gustaría llegar a hogares donde desde el principio hay unas bases sólidas en el aspecto espiritual y en el aspecto moral. Entonces, cuando nosotros tenemos hijos, queremos darle a los hijos todo lo mejor que poseemos.
Cuando hemos encontrado el espiritismo en el camino, tratamos de que ellos puedan entender eso que nosotros vimos en el espiritismo, que pueda ser tan bueno para ellos como lo ha sido para nosotros, y mucho mejor porque ellos han tenido acceso mucho más temprano. Yo tengo 2 hijos que son muy diferentes. Afortunadamente ellos vinieron juiciosos, pero el espiritismo sé que les ha ayudado mucho. Desde pequeños hemos tenido conversaciones alrededor del evangelio. Entonces hemos hablado de todos los temas que afectan a la juventud, la drogadicción y todos los temas que son importantes que se toquen en familia y no que los aprendan afuera. Y yo pienso que en ellos, creo yo, que hemos sembrado las bases morales. Para mí me da mucha tranquilidad saber que mis hijos viven por estudio en otra parte y nosotros nos reunimos virtualmente y hacemos el evangelio. Me da tranquilidad saber que mis hijos oran, me da tranquilidad saber que uno de mis hijos va muy puntualmente al centro espírita y me da tranquilidad que ellos están comprendiendo y les está gustando lo que han visto. Entonces, sí siento el apoyo del espiritismo y del centro espírita en la formación de mis hijos. Muchas gracias, María Fernanda, por todas estas apreciaciones. Realmente la educación del alma es el alma de la educación y nosotros los padres de familia tenemos grandes compromisos con el fin de llevar a todos estos hijos a Dios y nos han brindado la doctrina espírita para llevar todos estos procesos de transformación moral. Les agradecemos a todos su sintonía en el día de hoy. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita para notificaciones, nos den un me gusta con el fin de que este programa llegue a muchas más personas. Y si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo pueden hacer allí abajo, en esa cajita de comentarios y con mucho gusto nosotros podríamos hacer un programa al respecto. También los invitamos a que conozcan nuestra fundación Remanso de Amor ingresando a www.fundacionremansodamor.org. Mil gracias siempre por su sintonía y los esperamos nuevamente en Luces para el Alma. Hasta pronto.